Escuchas un audio exclusivo de Fede Cámaras Radio. El Banco Central de Venezuela y el Observatorio publicaron, como nos tienen acostumbrados, más el Observatorio que el Banco Central, las cifras y los datos de la inflación mensual, interanual y acumulada. En el caso del Observatorio, ellos al mes de junio nos dicen que la inflación que ellos han calculado, la puntual, la del mes, es de 2.40%. La acumulada de enero a junio, 18.10%. Y la inflación interanual, es decir, de junio 2023 a junio 2024, 68%. ¿Qué nos dice el observatorio? O sea, entonces nos dice que a nivel de detalles se incrementó el aseo urbano 7.90%, televisión por cable, telefonía celular, que a nivel regional el distrito capital la inflación mensual fue de 1.6, 1.60, Anzoátegui 4.80, Nueva Esparta 2.20 y Zulia 2.7. Y aquí es importante recordar lo siguiente: la dinámica económica de los diferentes estados es distinta. Por eso la asignación de precios, los incrementos de precios de la canasta de alimentos tiende a ser diferente. El dato que se genera desde el punto de vista del Índice Nacional de Precio del Consumidor, calculado por el Banco Central o calculado o estimado por cualquier empresa o ente, como puede ser el observatorio, se hace en función a un grupo representativo de las ciudades, o se toma en consideración todo el movimiento económico a través de una encuesta o solicitud de data, pues por un instrumento, y se hace la estimación, el cálculo, recordando que ese cálculo es un valor que no pretende ser la realidad en sí misma, sino un dato aproximado en términos promedio de cómo se comportaron los precios. Por eso cuando algunas personas ven estos resultados, dicen: oye, pero es que no, yo siento que los precios acá subieron más que eso que están diciendo allí. O alguien dirá: bueno, en mi sector no se movió tanto como me están diciendo allí. Y eso es totalmente lógico y coherente, porque no todos los sectores económicos y no toda actividad económica se mueve igual, ¿no? Fíjense lo que nos dice el observatorio. Nos dicen por aquí que conviene mencionar que la tasa de inflación en junio fue significativamente mayor, en el cálculo que ellos manejan, que la variación de cambio. Tanto que en los términos anualizados, en junio el tipo de cambio se depreció 30%, mientras que la inflación de ese lapso totalizó 68%. Dicen por aquí que esta desaceleración de la inflación que ellos calculan en el observatorio se explica por la apreciación nominal del bolívar, que efectivamente en junio la tasa de cambio disminuyó 0.25. Igualmente influyó en este resultado la contención salarial que ha venido aplicando el gobierno. Y son dos variables importantes a prestar atención. Una, 6 meses casi de desarrollo económico, actividad económica del país, hemos visto cómo el tipo de cambio oficial se ha mantenido por debajo del 2% en términos de variación en 6 meses. Eso es importantísimo porque ha generado estabilidad alrededor de los 36 bolívares, y el tipo de cambio no oficial, no habría razón por la cual, con la gran cantidad de dinero que está saliendo a través de las intervenciones, la más reciente, 170 millones de dólares, no habría razón para que el tipo de cambio no oficial creciera a gran velocidad. Más bien ha comenzado a retroceder. Está por el orden de los 40 bolívares, pues estaban 41, 42 en algunos espacios. Esa brecha siempre está en el orden del 9%, 10%, 3 bolívares, 3.5, ¿no? Y lo cierto es que al final de cuentas estamos viendo cómo, si bien es una política que es costosa, son 170 millones de dólares que se están colocando para hace tener un efecto sobre los precios a nivel de la divisa, recordando que una moneda es una mercancía que tiene un precio y que se intercambia y que se atesora y se acumula y se utiliza como un elemento de intercambio, y que ese tipo de cambio de alguna manera representa en cierta medida pues la fortaleza o no de mi moneda con respecto a las otras, ¿no? En el caso que acusa acá el observatorio, ellos también están haciendo mención acá en su cálculo de diferentes regiones: el Zulia, el área metropolitana de Caracas, Anzoátegui, Nueva Esparta. Y fíjense ustedes que cuando ellos calculan para cada uno de estos estados, fíjense ustedes que la inflación acumulada de cada uno de los estados es diferente, ¿no? Por lo menos en el caso del Zulia, la acumulada es 18.50. En el caso de el área metropolitana, 15.80. En el caso de Anzoátegui, 22.20. O sea, mucho más elevada incluso, ¿no?, la acumulada. Y en el caso de Nueva Esparta, 18.40, que está en el promedio, ¿no? Por aquí alguien les escribía y les preguntaba que por qué en Anzoátegui es más costosa la cosa, ¿no? Y al final de cuentas, bueno, tiene que ver otra vez, la respuesta tiene que ver con la dinámica económica de cada uno de los estados, ¿no? Sin embargo, bueno, Banco Central hizo lo propio, sin mucho detalle, solamente el dato. Banco Central nos dice que la inflación
Al mes de junio del año 2024 se encuentra la mensual 1%, observatorio 2.4, ¿sí? La acumulada 8.9, observatorio 18, y la interanual 51.40, observatorio 68, ¿no? Los datos del Banco Central siempre tienden a ser más bajos que los del Observatorio Venezolano de Finanzas. Sin embargo, la tendencia es la misma, ¿no? Importante acá que estamos viendo es que por lo menos en la progresión del interanual que maneja Banco Central de Venezuela, si en enero el interanual fue 107%, para febrero fue 75%, para marzo fue 67%, para abril fue 64%, para mayo fue 59% y para junio es 51%. ¿Ok? Esto nos está hablando de una progresión donde los precios que calcula Banco Central de Venezuela en términos promedio durante estos 6 meses han comenzado a retroceder. Pero este retroceso tiene que ver con este componente que señalaba el observatorio en términos de control sobre el tipo de cambio, porque la asignación de precios en Venezuela pasa por el tipo de cambio, a nivel de que el venezolano promedio pues recibe bolívares, el mercado solicita divisas, hay complementos de salarios que se están entregando en divisas directamente. Sin embargo, el bolívar está más presente en la dinámica económica transaccional de todos nosotros en el país, y esto de alguna forma nos muestra que hasta ahora esta estrategia que ha aplicado el Ejecutivo, que se ha mantenido en el tiempo durante una buena cantidad de tiempo, años de 2021 para acá, costosa en términos de lo que representa colocar millones de dólares diario o interdiario en el sistema financiero para callar esa demanda de divisa, que simplemente nos habla del mismo problema en términos de que se busca más tener moneda extranjera que quizás la propia moneda nacional, ¿no? Pero esto de alguna manera ha logrado callar un poco los ánimos desde el punto de vista de la búsqueda de una moneda diferente, ¿no? Entonces, fíjense ustedes lo que nos dice por acá Banco Central, ¿no? Banco Central informó que fue 1% la mensual, que la acumulada es 8.90 y 51.40 la interanual. Y lo interesante aquí es que los rubros que presentaron mayor incremento en el mes de junio, esto es por datos del Banco Central de Venezuela, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Los mismos 13 grupos que estamos acostumbrados a ver, ¿no? Los rubros que de alguna manera, esto es para el mes de junio, ¿no? Los rubros que de alguna manera en el mes presentaron mayor incremento fueron los servicios de educación y los alimentos y bebidas alcohólicas. La gran mayoría está por debajo del 1% a nivel mensual, ¿no? Y en términos acumulados, los que presentan mayor variación de precio de enero a junio por parte del Banco Central de Venezuela son los rubros de educación, transporte y alimentos y bebidas, ¿no? Efectivamente, pues bueno, el tema del transporte, la educación y los alimentos, se puede entender la presión que tiene el alza de estos servicios, ¿no? Sin embargo, cuando vemos el detalle de estas realidades para nosotros, resulta siendo importante el hecho de entender, como lo hemos señalado en algunos espacios, pues en estos días nos hacían una entrevista por allí y hablábamos un poquito de esto, que si bien otra vez esto está siendo efectivo para controlar, bien sea el cálculo que veamos, ¿no? Fondo Monetario, Banco Mundial, las perspectivas que se tienen de la inflación en Venezuela se han ido ajustando a las realidades que va mostrando el mercado nacional. Si bien pareciera que esto está siendo eficiente para controlar el problema principal, en términos de largo plazo, deberíamos estar ya tomando en consideración temas vinculados a un plan de reconstitución económica o un plan nacional de reconstrucción en términos productivos, más que solamente colocación de dinero en el mercado, porque si bien tiene un efecto directo, en el largo plazo tiende a ser muy costoso y un costo de oportunidad de la aplicación de estos dineros. Así que bueno, vamos entonces a dejarlo hasta acá. La inflación del mes de junio y el acumulado en primer semestre nos muestra que la economía pareciera estar respondiendo en términos de mejora puntuales a nivel de este indicador, con un tinglado de variables que están haciendo un efecto positivo sobre el alza de precios. Y lo importante es que pareciera que de mantenerse esta tendencia al final del ejercicio pudiésemos estar hablando de una disminución importante de los niveles de inflación.
Escuchas un audio exclusivo de Fede Cámaras Radio.